porque ahora la ven a ella, ¿ven? Ven que ya no está la monja, ¿no? Se quitó el velo. Se quitó el velo. Ahí está Nata, que después opinará sobre Trota. Estuvimos opinando sobre Trota ahí, pero bueno, te vamos a liberar ahora. Bueno, siendo ya las 7 y moneda, arranquemos. Bueno, todos tendremos seguro el PowerPoint donde es sobre María en Lucas, ¿no? Sí. La diapositiva 1 la conocemos, pero es bueno recordar, ¿no? Ven que está la diferencia de Marcos, Mateo, Lucas, esto ya lo hemos visto siempre. La diapositiva 2, fíjense, la mariología evolutiva, también ya la hemos usado muchas veces. Por las dudas recuerdo que pusimos Lucas protagonista. Recuerden que agón significa combate. Agonía, cuando te dicen que el papá está agonizando, no es que se está muriendo, sino que está peleando para no morirse. Agonía es combate, la agonía de Jesús, ¿se acuerdan? La agonía de Jacob que peleó con Dios. Bueno, agonía es combate en griego. Y prota es primero, o sea, el primer combatiente, ¿no? Para Lucas, María es protagonista. Recuerden que la semana pasada con Mateo dice cosas bonitas, pero dice muy pocas, y siempre en fórmula pasiva. Realmente el personaje es José, ¿no? Entonces, por eso, ahora no, con Lucas esto cambia sideralmente con Lucas, porque ya es protagonista, ¿no? Bueno, en la diapositiva 4 también hemos mostrado cómo, ven Lucas acá, va a seguir apareciendo María en la parte de la infancia. Recuerdo este esquema ¿sí? De cómo se redactaron los evangelios, con el ejemplo del Cid Campeador, ya lo hemos mostrado varias veces. Diapositiva 5, esta también, la historia de la interpretación de estos textos se leyeron desde los apócrifos, después desde los canónicos y últimamente se ensaya relecturas desde la teología del Imperio Romano, ¿no? Y hay diapositiva 6, este es el amigo de Santiago, Tasiano. Bueno, este libro, que se los mandaremos al terminar la clase, este libro es más o menos del siglo II, fue condenado por la Iglesia en el siglo II. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el intento de Tasiano? Bueno, Tasiano es un lector atento y se dio cuenta de las contradicciones, qué sé yo, que Mateo habla de José y que el ángel va a María en un lugar. Bueno, ve todas las contradicciones. Jesús dice el sermón en la montaña en Mateo, en Lucas la dice en un llano. Bueno, como ve todas las contradicciones y grandes diferencias entre los 4 evangelios, ejercicios que nosotros hicimos toda la primera parte del año, ¿no? Entonces ahí veíamos todas las diferencias. Entonces Tasiano dice, no, esto no se puede. O le creo uno o a otro. Entonces, ¿qué hizo él? Recortó, hizo lo que hoy llamaríamos la más antigua biografía de Jesús, ¿sí? Pero no en el sentido antiguo, sino en el sentido más moderno, fíjense, en donde él fue recortando de cada evangelio, fue cortando y pegando y armó una biografía. Se quedó con algo de Lucas, con algo de Mateo, con algo de Marcos, con algo de Juan. Las bodas de Cana están solo en Juan, entonces metió las bodas de Cana y así. Entonces fue en el sistema de cortar y pegar, fue construyendo lo que hoy podríamos decir biografía. La Iglesia del siglo II condena este intento. ¿Y qué es lo que condena el intento? El perderse la riqueza de la diferencia. La Iglesia siempre existió que son 4 los relatos. Son 4. No hay una sola versión. El canon es plural, es pluralista. Es una idea muy buena esta, ¿no? El pluralismo no es un invento moderno o de la modernidad. El canon es pluralista. Y Tasiano, mareado por la diferencia, prefirió anular la diferencia y quedarse con un relato único.
¿sí? Ese fue el error de Casiano, ¿no? Pero es del siglo segundo, es un texto valioso. Con esta advertencia, es bueno que se lea, pero ustedes van a notar que se van a encontrar con ese problema, que el tipo lee de los cuatro hace uno, ¿no? Entonces ahí se pierde la riqueza de la diferencia. No obstante, a mucha gente ha preferido este tipo de relatos porque son más sencillos, más claros, más ordenados, ¿no? Entonces, cuidado, este texto fue mucho más apreciado que los mismos cuatro evangelios. Los cuatro evangelios son un lío, porque no coinciden las versiones, ¿no? Entonces, bueno, en cambio, este texto pegó mucho y en el mundo cristiano se lo trató de difundir mucho. Bueno, este es Casiano, miren la coincidencia, así que después lo vamos a enviar para que lo tengan en su biblioteca, ¿sí? Bueno, vamos a ir metiéndonos entonces en Lucas, vamos a la diapositiva 10. Hay una primera y gran diferencia, perdón, la 9 antes. La 9, Lucas se va a distinguir porque hay más intervenciones extraordinarias de Dios. O sea, aparecen varios ángeles, vieron que en Mateo es uno solo. Aparecen más ángeles varias veces, hay más visiones, hay nacimientos extraordinarios, ¿sí? O sea que esta parte de las infancias en Lucas es uno de los más extraordinarios que tenemos. Pero además, diapositiva 10, si lo confrontamos con Mateo, vemos que hay fuertes diferencias. Y esto hay que tener claro, y esto no le gustaría a Tasiano, ¿no? Está claro que Mateo el ángel le habla a José y que privilegia a Mateo a José, en cambio Lucas va a privilegiar a María. José en María casi que ni aparece. A ver, voy a hacer memoria. José en Lucas, quiero decir, en la infancia, aparece de refilón una vez, o sea que, bueno, es clara la diferencia. En Mateo sabemos que están los magos, acá nos vamos a encontrar con los pastorcitos. En Mateo Jesús nace en Belén, en Lucas no, nace en Nazaret y viajan a Belén en razón del censo, ¿no? En Mateo está la matanza de los niños inocentes y creo que Santiago vos está preparando un audio sobre la matanza de los niños inocentes, ¿sí? Bien, así Sí, sobre los niños inocentes, sí. que pronto tendremos, bueno, entonces toda la matanza de los niños inocentes, la huida a Egipto, Lucas no está ni enterado de eso. De hecho, cuando nace el niño, van al templo, ofrecen los sacrificios. Recuerden que en el templo estaba la Torre Antonia, o sea que ahí estaba el ejército romano, o sea que si Jesús, o sea, si todo esto que contó Mateo fuera cierto, no pueden ir al templo porque ahí estaban precisamente los soldados. Así que es imposible que haya sucedido todo eso, el viaje a Egipto que cuenta Mateo, eso es muy difícil. Bueno, en los dos casos, cuando regresan, uno de Belén y otro de Egipto, vuelven a Nazaret. El uso de la Biblia es muy interesante porque es intenso, pero diverso. El Mateo se caracteriza por las citas de cumplimiento. Esto sucedió para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Esto sucedió para que se cumpla lo que dijo el profeta Oseas. ¿Se acuerdan? 5 veces esto, y a eso llamábamos citas de cumplimiento y tratamos de explicar qué significaba. Tan exagerado es Mateo en esto. Vamos a ver, esto yo no lo marqué, pero ahora, fíjense, Mateo, la última cita de cumplimiento está en el capítulo 2, casi al terminar el capítulo 2, y ahí van a ver la última cita de cumplimiento para explicar que Jesús era nazareno. En Mateo 1.2 aparecen 5 citas de cumplimiento.
Hola, nena. ¡Wow! Ahí alguien tenía prendido el micrófono. Bueno, quien quiera leer. Para ver si se puede quedar así. No, por favor. Alguien que quiera leer, entonces. ¿Podemos? ¿Quién es? Puedo. Hola. ¿Quién va a leer? ¿Rita o Ana María? Pues las dos tienen liberado el micrófono. Ah, no, yo iba a leer, pero como habló otro, yo no leí, no hice nada, no dije nada. ¿Quiere que lea? ¿La 11 es? ¿Qué es la 11? La PowerPoint 11. No. Mateo A 2 ver, al final. ¿Leo? sí, dale, Viviana. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre. No. Vete más adelante. 2, cuando casi está terminando el capítulo Sí. 2, ¿no? Esa cita es de A ver, y fue a residir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, será llamado Nazoreo. Fíjense en la nota de pie de página, esa cita, ¿de dónde la sacó Mateo? Porque en todas dice de quién la sacó. Todas las citas de cumplimiento es claro, una de Isaías, otra de Osea, otra de Miquea. ¿Y esta de dónde la ha sacado? Espera que no, Nazoreo, a ver. Nota al pie de página, ¿dice algo? Sí, tiene muchas, por eso ahí. Está la palabra, no tiene nombre, número, sino que tiene el asterisco, estoy buscando ahí Nazoreo. Entonces déjalo ahí. No cita ningún profeta, eso se lo inventó Mateo. La quinta cita de cumplimiento no cita a nadie, eso se lo inventó él. Por eso entonces, me parece. nadie ha citado que iba a ser nazareno. ¿Se acuerdan que Nazareno no existe? Sí existía, pero no tenía ningún valor. Esa se la inventó Mateo. Bueno, pero lo que vamos a esto, eso para que es como morada, ¿no es así? Típico de Mateo, con el capítulo 10, cuando Mateo quiere en el capítulo 8 y 9 contar los 10 milagros, él necesitaba 10 milagros para que sean como las 10 plagas de Egipto. Le faltaba uno y se lo inventó. O sea, Mateo por ahí, bueno, es creativo el hombre, pues no, es uno chiquito, de un cieguito, o sea que no es un no era mentira grande. En todo caso, es una mentirita chiquita o piadosa, como decían nuestras abuelas. Bueno, acá Mateo no sabe, se inventó esa cita. Bueno, para que den 5, ¿se acuerdan que tiene que haber, en Mateo 1:2 tiene que haber 5 sueños, 5 citas, 5 mujeres, 5 Belén, etcétera, etcétera? Bueno, pero lo que voy a es esto. Mateo, cuando cita, presupone que usted tiene la Biblia en la mano. Parece un pastor evangélico. ¿Ves que te va a visitar tu casa y te dice, como dice Proverbios 7:3? Chao, te mató. Como dice Eclesiástico 10:19. ¿Ve? Entonces, Mateo parece un pastor evangélico que te cita, es un exégeta que te cita textualmente los textos. En cambio, Lucas no, vamos a ver que no. Lucas no cita así como dice Mateo, pero sí hay un tejido donde está toda la Biblia enramada. Si Mateo es un exégeta, Lucas es como una hermeneuta. No anda citando, pero sí anda buscando el sentido profundo de los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, es otra manera de usar la Biblia. Lo usa muchísimo, vamos a ver que muchísimo, solo que de una forma diversa, no con citas de cumplimiento. Y son famosos, sobre todo, 3 himnos, los capítulos 1 y 2 y 3, el himno de Zacarías, el himno de María, conocido como el Magnificat, y el himno de Simeón, ¿no? Bueno, la otra cosa rara, o la otra gran diferencia entre Lucas y Mateo, es la presencia de Juan el Bautista. En Mateo 1 y 2 no aparece nunca el Juan el Bautista, no existe. En Lucas es el gran personaje. Lucas va a escribir un díptico, o sea que siempre contrapone a Jesús con Juan el Bautista. La anunciación de Jesús
anunciación de Juan el Bautista. Nacimiento de Jesús, nacimiento del Bautista. O sea que en Lucas hay una fuerte comparación, paralelismo, contraposición entre, ¿cómo que se llama? Jesús y Juan el Bautista. O sea que esa es una gran novedad. Bueno, o sea que los textos, los dos relatos en la sustancia son lo mismo, por supuesto. Pero cuando uno entra a hilar un poquito finito, se da cuenta que son bien, bien distintos, ¿no? Bueno, entonces, avancemos entonces, fíjense, diapositiva 12. ¿De dónde proceden las noticias de Lucas sobre la infancia de Jesús? Miren diapositiva 13. Probablemente del grupo vinculado a los parientes de Jesús, o sea, del grupo de Santiago. No el de Carlos Paz, sino el de Jerusalén, ¿se acuerdan? Del cual hablamos, Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Que sería el primer papa de la iglesia de Jerusalén. Entonces, este es el pariente, hermano de Jesús, todo aquello que hemos mencionado algo, ¿no? Esto responde a la iglesia judeo-cristiana. Son gente que llega al cristianismo, pero desde el judaísmo. Y van a entender el cristianismo desde el judaísmo. Por eso consideran que todavía la circuncisión es importante, etcétera, ¿no? El lugar que tiene Jerusalén es muy importante. Lucas está enamorado de Jerusalén. O sea que Lucas está cerca de este grupo, ¿no? Bueno, importa mucho la genealogía por lo de David, ¿no? Y la relación con Belén, el nacimiento del Mesías, ¿no? Entonces, probablemente, esto es importante, no es importante, pero es útil. Cuando yo era jovencito, si a uno le preguntaban, ¿de dónde sacó tanta información Lucas sobre el Evangelio de la infancia? ¿Cuál era la respuesta común que hacían los catequistas? Dale, a ver, Rampoldi, libera el micrófono. Josefina. Hola, de la Virgen decían. Claro, ve, ella ha sido bien criadita como yo veo, Josefina, que tiene los mismos mambos en la cabeza. Entonces, fíjense, claro, nosotros nos enseñaban que Lucas lo había sacado de la Virgen. Si ahora ustedes googlearan y buscan una imagen, van a encontrar en donde María le está dictando el Evangelio a Lucas. Si vos la encontrás, Santiago, capaz que la ponen en compartir pantalla y la vemos, pero van a encontrar en alguna imagen antigua en donde la Virgen le está dictando a Lucas el Evangelio. Pero eso lo hemos aprendido todos. Entonces, claro, porque dice, ¿de dónde sacó esta información? Bueno, hoy sabemos, somos un poquito más precisos, sabemos que Lucas ni la conoció a la Virgen María, etcétera, pero sí que tuvo tradiciones muy fuertes de la parentela de Jesús. Eso sí. ¿Conseguiste algo, Santiago? Bueno, no, estoy buscando acá, pero no hallo. Bueno, no importa. No importa, pero después con paciencia, si buscan, van a encontrar ese tipo. Bien, pero van a ver la imagen, ¿no? Bueno, otro detalle importante acá, diapositiva 14, son los 3 himnos. Los puse en latín, el Magnificat, el de la Virgen María, el Benedictus, el de Zacarías, y Nunc Dimittis, que este es el del viejo Simeón, menos conocido, aunque la iglesia lo reza todos los días antes de dormir. Pero bueno, estos himnos vienen de la comunidad judeo-cristiana y yo podría hacerle esta pregunta, si ustedes no miran el apunte, yo podría hacer esta pregunta. ¿El cántico de la Virgen es un cántico cristiano o judío? De Ana venía. ¿Cómo? ¿No está basado en el canto de Ana? Bueno, bien, entonces una muy buena respuesta. Evidentemente que son cánticos judíos. Estos 3 himnos que incorporó Lucas a su evangelio no son cristianos, porque en el centro está Dios, no Cristo.
Si ustedes quieren ver un ejemplo de un himno cristiano, ahí tienen Filipenses 12, 11. En los himnos cristianos, obviamente que el centro es Cristo. En cambio, en el Magnificat, en estos cánticos que introdujo Lucas, estos himnos, ¿sí? No, vienen son himnos judíos que Lucas los quiso incorporar y los incorporó en el Evangelio. Claro, nosotros como no hilamos fino y dentro del conjunto nosotros le damos un sentido cristiano y nunca nos hemos cuestionado eso. Pero cuando los leamos ahora vamos a ver que son cánticos judíos, lo cual no está mal, pero esto es muy importante, ¿sí? Para cerrar esto, en el Nuevo Testamento tenemos la carta de Santiago, ¿sí? Que se lo vincula, tampoco es de Garabaglia. Este Santiago está en el Nuevo Testamento y tenemos una carta famosísima. También se ha discutido si es una carta cristiana. Jesús lo menciona una sola vez y no es el tema central el cristianismo. El tema central son los pobres, los profetas, la ley, ¿sí? Entonces, ven, hay toda una línea judeo-cristiana muy, muy fuerte. Bueno, esta línea va a empalmar con Lucas. Recuerden que Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, dice que todo comenzó en Jerusalén y que ahí aparece Santiago, todo eso. O sea que todo esto o sea que la fuente de los relatos de la infancia que tiene Lucas está inspirado en estas comunidades judeo-cristianas, ¿no? A ver, Santiago, ¿encontraste una? A ver si compartí. Yo encontré una ahí en el chat, ahí lo pegué en el chat, no sé si será esa. Ahí le pasé una al chat, no sé si es la que encontré ahí en Google. No sé si será esa a la que se refiere o... No, yo en chat los veo a todos ustedes, pero no veo. A ver si la Sí. Bueno, ahí la tenemos, muy buena. Yo no me refería a esa, pero ahí está claro que es la Virgen María que le está contando el Evangelio. Esta es la segunda. Típica. Bueno, cualquiera de las dos, ¿las están viendo? Sí. Es la Virgen María que le está dictando y Lucas está escribiendo. ¿Sí? Está contando como cuando vino el ángel y que le dijo y todo eso, y cuando fue a visitar a su prima Isabel, está contando eso y Lucas está escribiendo. Bueno, eso fue la catequesis común cuando nosotros éramos pibes, ¿no? Bueno, hoy en día ya nadie repite esas cosas, no sé si ya nadie, habría que verlo, ¿no? Entonces, vamos a la diapositiva 15. Acá hay una idea muy importante sobre el lugar de María en Lucas. Fíjense, María como puente o frontera entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ven que en María, en el capítulo 1 y 2, vamos a ver que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento. Con ella comienza la historia de Jesús. Y ahora, después, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, aparece ella vinculando el movimiento de Jesús y las comunidades cristianas de Jerusalén. Entonces ven, tanto en el Evangelio 1 y 2, como en Hechos 1 y 2, podríamos decir, María es la mujer puente, es la mujer frontera, ¿sí?, que abre y cierra una etapa, una experiencia. Por supuesto, en ambos casos está el Espíritu Santo, concibiendo a Jesús y pariendo a la iglesia en Pentecostés, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, esta es una idea clave de Lucas, y acá se muestra el lugar que le ha asignado. El lugar es un lugar muy llamativo, claro, muy llamativo, ¿no? Bueno, la otra, para ir como cerrando la introducción, diapositiva 16, miren abajo, María hay esbozos
del perfil de María que los vamos a encontrar en personajes del Antiguo Testamento. Agar. Agar, ¿quién era Agar? ¿Se acuerda alguien que se acuerde? La esclava de Sara. ¿Madre de quién? ¿Madre de Ismael. Claro, bueno, miren que en el Antiguo Testamento, al primero que un ángel va a visitar es a esta mujer, Agar. que es esclava, que es egipcia, ¿sí? Entonces, una cosa muy extraordinaria, lo de sobre todo Génesis 16, y el 21 no es tan importante. No, sí, también, pero bueno, el 16. Entonces, María, ven que el ángel va a visitar a María, está evocando a la visita de Agar, ¿no? Bueno, después Sara, por supuesto, la esposa de Abraham, en el capítulo 18, que es estéril, vieja, y Dios le dice que va a tener un hijo. Y se acuerdan que ella se rió, de ahí viene el nombre Isaac, que significa risa. Pero ahí Dios le va a decir algo muy importante a Sara, le dice, mira que para Dios nada es imposible. Exacto. Esa frase la va a repetir Lucas cuando a María dice, yo no conozco varón, dice, mira que para Dios nada es imposible. Le replica aquel texto del Génesis. Bueno, Ana, la profetisa Ana, no, esta es la profetisa, esta es Ana, la madre de Samuel. El famoso cántico de Ana que refería recién Josefina, ¿no? Bueno, obvio que acá está la fotocopia del Magnificat. Ahí no puse, pero Yael, si bien es está en el libro de los jueces, capítulo 4, en la que, miren la cara, miren el signo que hizo Josefina, mírenle la cara, ¿qué hizo Yael? Degolló al enemigo. Claro, pero ustedes saben que medio peor que degollar. Yael significa, Yael era compañera de Débora, la grande profetisa y juez del Antiguo Testamento. Lo tenemos en Jueces capítulo 4 y 5. El capítulo 4 es un lujo, ¿no? Donde está la historia de Débora, y ahí aparece fugazmente Yael. Yael, el nombre hebreo significa, bueno, yo no sé si las abejas o las avispas, ¿cuál tienen punta para clavar? Avispón. Vieron que yo tuve una alumna en Orán de Salta y yo daba clases, ¿viste? Y me lucía en clase. Y una vez dije, bueno, vieron la punta de las abejas y me retó, porque la chica cultivaba, ¿no? Me dice, no, el aguijón, yo no me acuerdo ahora si era, no me quedó claro, si eran las abejas o las avispas. Bueno, la cuestión es que... Las avispas son las que tienen aguijón, creo. Sí, y hoy me conecté de casualidad con esa alumna, hoy me conecté, por eso tengo presente. Bueno, y me retó en público porque yo no sabía la distinción, ¿no? Bueno, Yael es el aguijón. O sea, ¿por qué? Porque ella tomó una estaca, ¿vieron cuando hacen una carpa? Y esa estaca le clavó en la cabeza al tipo. O sea, sí. Bueno, pero de Yael, cuidado que libera a su pueblo y se la va a llamar bendita entre todas las mujeres. Judith también, de Judith es muy importante, recuerden que Judith, claro, pero Judith también se le va a decir bendita entre todas las mujeres. Y Judith es la judía, el nombre Judith significa la judía, y es un texto fariseo. Recuerden que la Virgen María es farisea. Entonces, este es otro texto muy importante para ver cómo, o sea, Agar, Sara, Ana, Yael, Judith y tal vez algunas otras que ahora se nos escapan, pero hay personajes del Antiguo Testamento que van a ir perfilando, esbozando, ¿sí?, en la presentación de Lucas. Lucas se ha servido en alguna medida de todos estos elementos para presentarnos el rostro de María. Bien,
Vamos ahora ya a los textos, diapositiva 17. Vamos a ver la genealogía de Lucas. Hay una sorpresa. Lucas tiene el capítulo 3. Mateo está en el capítulo 1. Y 1 y 2 ahí se cierra. En cambio, Lucas lo puso en el capítulo 3 y al final del capítulo 3. Primero puso el bautismo, las tentaciones y después viene. Así que con Lucas tenemos... no, es bautismo, genealogía y tentación. En la tentación está en el 4. Bueno, entonces, Lucas ya sabemos, porque lo hemos dicho, la genealogía es universalista, pero quiero anotar algunos detalles. Vamos a la diapositiva 19. Fíjense, acá valdría la pena que abran sus Biblias y que fíjense cómo traduce el 3:23. Lucas 3:23. Cuando comienza la genealogía en la versión de Lucas, fíjense, alguien que lea, a ver cómo traduce. ¿Leo? Adelante. ¿Puedo ¿La leer? 23? Bueno, que lea ella. Sí, sí. Dale, Mabel. Es lo mismo. Bueno, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo Suficiente, de ¿ven? Natat. Ah, esa es la traducción que yo puse acá, ¿ves? Jesús, según se creía, era hijo de José. Sí. ¿Ves que es un rumor que le ha llegado a Lucas? No dice, hijo. Acá en todo el listado decir, este hijo de tal, este hijo de tal. No, Lucas, parece, hay un rumor, ¿no? Bueno, acá probablemente hay un eco a la... recuerden que Lucas y Mateo no se leyeron, son obras simultáneas. Lucas no conoció a Mateo ni Mateo a Lucas, o sea que nunca hay que decir que Lucas cita a Mateo o está discutiendo con Mateo, no se conocieron. Ambos sí conocieron a Marcos, eso sí, y a la fuente Q, pero no se conocieron. Pero acá entonces hay un eco del tema del nacimiento virginal de Jesús o una burla que había contra Jesús, que María había sido violada, ¿se acuerdan? Por el soldado Pantera. Pero ve que acá no dice que José sea el hijo, que Jesús sea hijo de José del modo tajante que todos los demás lo va a decir. De todos los demás, una lista bien larga, lo dice bien tajante, fulano de tal e hijo de tal, fulano. Hay por eso muy sorpresivo, muy llamativo. Se creía, se dice, en latín es leyenda, es un gerundio, ¿no? O sea, es una leyenda. Bueno, la afirmación es muy curioso. Yo me animo a decir que acá hay cierto paralelismo con el nacimiento virginal que sale en Mateo. Pero bueno. Y bueno, la otra cosa que ustedes van a notar en esta genealogía, fíjense que empezó de acá hacia atrás, arranca de Jesús y de ahí se va para atrás, ¿está claro? Miren que Mateo era al revés, Mateo arrancó de Abraham para acá. La de Mateo es va hacia el futuro. ¿Es claro? Empezó con hijos de Abraham, Jacob, hasta que llegó a Jesús. Ve que Mateo es típicamente judío, la esperanza está en el futuro. En cambio, Lucas cambió, Lucas es Grecia. En Grecia y en Roma, la verdad está en el principio, el arjé, lo principal. Son argeólogos. La arqueología, arjé es antiguo, ¿no? Antiguo. Entonces, el pensamiento greco-latino es más arqueológico. La verdad está en el origen, ¿sí? El tiempo de oro, el tiempo de los dioses. Hesíodo escribió los trabajos y los días, dice, primero hubo una edad de oro, después una edad de plata, y después de bronce, y ahora estamos en la edad de hierro. Esa es una teogonía de Hesíodo. O sea que esto es típico de la cultura greco-latina, ¿ves? La verdad está en el pasado, o sea, la verdad es arqueológica. Freud, ¿no?
Freud, tu verdad se decidió a los 5 primeros años. En cambio, Mateo es escatológica, la verdad está en el futuro. Marx, eso es el marxismo. O sea, lo que interesa en el marxismo es que llegue alguien, por lo menos que lo que interesa no son los que cayeron, sino los que van a llegar a la patria definitiva. Inclusive ¿Eso tiene que ver, Juan Manuel, con el destinatario del Evangelio de Lucas? Claro, claro, Lucas escribe a los griegos, al mundo greco-latino, y Mateo va a escribir al mundo judío, ¿no? Pero fíjense el planteo que estoy haciendo, ¿no? Mateo ve el marxismo. Recuerden que Marx es judío. Sí. Recuerden que Marx fue un profesor de teología. No llegó a ejercer, pero estuvo a punto de reemplazar, ahora no me acuerdo el nombre, a un gran teólogo protestante. Miren, ahí está esa imagen. La ven a la imagen ahora bueno, ahí apareció la de María y, bueno, ya hemos visto más o menos. Pero bueno, estaba con Marx. Recuerden que Marx es un teólogo, o sea, es de familia protestante, judíos que se hacen protestantes, y él es profesor de teología. Sabe mucho de Biblia, sabe mucho de teología. Ha escrito libros de teología. Después él abandona la fe, pero cuando escribe El Capital, en lo que se llama, el joven Marx es cristiano y es profesor de teología. En cambio, el Marx ya segundo, la segunda generación, no, ya es ateo, ¿no es así? Pero ven, el marxismo toma del judaísmo el concepto mesiánico. La verdad está en el futuro. Lo que importa son los tiempos finales. Llegar a la patria comunista, que va a ser el paraíso final. En cambio, ven en esa línea, Marx es la línea más. En cambio, Lucas no dice, cuidado, los que importan son los que murieron. Porque Mateo va a decir, bueno, los que murieron ya fueron, lo que importa son los que llegamos. En cambio, Lucas dice, no te olvides del pasado, guarda. Hay mucha gente que sufrió acá. Hay que asumir la historia de sufrimiento. Bueno, son dos perspectivas diversas. Por eso es que la de Lucas comienza de Jesús para atrás, en cambio Mateo la había hecho de atrás para adelante. Están invertidas las genealogías, ¿no? Nosotros acostumbrados a lo de Mateo, lo de Lucas nos descoloca. Bueno, otra novedad de Lucas está en el final. Ven, miren diapositiva 36. Bueno, otra muy importante. En Mateo hay 5 mujeres, en Lucas no hay ninguna, ni la Virgen María aparece. Nosotros sabemos que la genealogía, la mujer no aparece. En ese sentido, Lucas ha sido más fiel, no aparece ninguna mujer, ni la Virgen María en la genealogía. Otra gran diferencia, la genealogía de Mateo es de reyes, Salomón, David, ¿no? En cambio, la de Lucas es antimonárquica, predominan familias sacerdotales y algún profeta aparece por allí, ¿no? Pero es más bien antimonárquica. ¿Qué quiere decir esto también? Es antinacionalista, porque esta va a ser una genealogía universalista. Miren cómo yo transcribí cómo termina, ¿ven? En el 38 dice, hijo de Yared, de Malalel, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea que Mateo culminaba en Abraham, Jesús es buena noticia para los judíos, en cambio en Lucas termina siendo hijo de lo humano. Adán es el terrícola, es lo humano, es el universalismo, está escribiendo desde Grecia. A Lucas no le interesa que un Mesías restaurador de Israel, ¿ves? Es una cuestión de los judíos, un caudillo como el Chacho Peñalosa. A Lucas no le interesa. Lo que sí le interesa es el redentor de lo humano. Él está en Grecia, tiene una mentalidad más cósmica, una cosmovisión más grande, le interesa el mundo, no una aldea menor allá, ¿sí? Entonces, hay perspectivas diversas. Me gustaría repasar rápido cómo termina la genealogía de Lucas, que es original. A ver, pues lo demás está medio conocido, pero a ver cómo te va a terminar.
perdón, vamos a Génesis 5. Porque Lucas va a rescatar a los patriarcas antediluvianos. Esos Mateo no los incorporó, Mateo arrancó de Abraham. Pero Lucas no, se fue mucho más allá. Arranca va a llegar hasta los patriarcas de antes del diluvio, que están en el capítulo 5, ¿sí? 5.1. Sí, alguien que quiera leer. Lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su propia imagen. Varón y mujer los creó. Los bendijo y los llamó Adán al crearlos. Cuando Adán cumplió 130 años, engendró a su imagen y semejanza y llamó a su hijo Set. Después vivió 800 años, engendró hijos e hijas y a la edad de 930 años murió. ¿Por qué murió a los 930 años? Era viejito ya, pobre. Longevo, no es el más viejo, después viene Matusalén, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué? Miren, no había cigarrillo, el smog, la sociedad capitalista no existía, no. Era vegano. No, a ver, todos estos, los patriarcas antes del diluvio, después del diluvio, ustedes recuerdan que Dios les reduce la edad hasta a los 120 años. Pero los patriarcas antes del diluvio, los patriarcas antediluvianos, el más pichón tiene 365 días, pero 365 años, pero después la mayoría están en los 700, 800, 900, ¿no? De la mayoría de los números no sabemos exactamente la interpretación. No es tan sencilla. La que es fácil, la voy a comentar porque es la que sé, que es la de Adán. ¿Qué pasa con Adán? Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el número de Dios es 1000. En la revolución, en el mundo preindustrial nada era 1000. Lo más grande que uno podía imaginar era el 1000. Entonces, en cambio, hoy en día todo está por encima de 1000, ¿no? ¿Sí? Pero nada era 1000. Entonces el número atribuible a Dios era 1000. Entonces Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Adán tendría que haber terminado en Dios, culminado en Dios. Por lo tanto, en el 1000. Pero, ¿qué pasó? Adán pecó y al pecar perdió la perfección. Y la perfección es 7 o los múltiples de 7, 70. Por eso faltaron 70 años para llegar. Claro, si usted le saca a 1000 70 años, le quedan 930, ¿no? Entonces, acá lo único que pretende decir el texto es que Adán murió pecador, punto, ¿no? No pretende afirmar que vivió tantos años. Acá hay algo muy importante. Vamos a ver que cuando leamos esta genealogía de los patriarcas antediluvianos, va a decir, fulano de tal tenía tantos años, se casó, tuvo hijos y murió a tal año. ¿Verdad que siempre dice, y murió? ¿Por qué? Porque las genealogías vecinas, tanto los egipcios como los de Mesopotamia, toda la genealogía veníamos de los dioses. Ya vimos que en Grecia y en Roma también. Entonces, el origen de la humanidad no es, o sea, la historia no es un hecho de libertades humanas, la historia tiene como fundamento siempre la divinidad. Y por eso venimos de los dioses. Así son las genealogías. Esta genealogía se la puede comparar con la de Atrahasis. Todos vienen de los dioses. En cambio, acá no. Es una genealogía humana. Todos mueren, ¿ven? Son mortales, ¿no? Esa es una gran diferencia. Que hay un rescate de la historia humana, de la libertad de la historia humana, cosa que no sucede en el mito. Bueno, no me detengo tanto, pero sí, a ver, sí quería mencionar a otro. A ver, disculpen que no lo encuentro. Pero todo dice que y murió, ¿sí? A ver, ahí está, diapositiva 21, por favor. No, perdón, versículo 21, estamos en 5:21. ¿Quién quiere leer? En adelante.
Enoc tenía 75 años cuando engendró a Matusalén. Enoc trataba con Dios. Después de nacer Matusalén, vivió 300 años. Engendró hijos e hijas. Vivió un total de 375 años. Enoc trató con Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. Ah, no murió. Se lo Acá llevó Dios. tenemos, claro, acá tenemos el único que no murió. ¿Y por qué Enoc? ¿No? Y es la ascensión, el primer relato de ascensión que tenemos en la Biblia. Es que curioso que Lucas cierra el Evangelio de Lucas con la ascensión y abre los Hechos de los Apóstoles con la ascensión. Y por eso es que Lucas le interesa citar a esta gente, Enoc. ¿Por qué? Porque es un personaje de la ascensión. ¿En qué otro personaje tenemos ascensión en el Antiguo Testamento? A ver, Moisés. no, Elías. segundo libro de Reyes, capítulo 1 y 2. ¿Se acuerdan que Elías, que le deja el espíritu a Eliseo, pero no muere? Elías se va al cielo. Esto es muy importante porque, bueno, entonces, segundo relato de ascensión. Vamos a ver que es muy importante porque después se va a decir que se lo está esperando a Elías. Entonces a Juan el Bautista va a decir, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? No. ¿Otro profeta? No. A Jesús le va a decir, ¿vos sos Elías? No. Porque está todo el mundo esperando a Elías. Entonces, otro que no murió, otro relato de ascensión. En realidad, en la literatura apócrifa judía hay muchos relatos de ascensión. El relato de ascensión apócrifo de Moisés, de ascensión de Moisés, de Isaías y de otros. Pero en el canon tenemos estos dos. Cuidado que esto está preparando, pues Lucas va a hablar de esto. Pero además Lucas escribe en Grecia y en Roma. Todos los emperadores terminan con relato de ascensión. Hay que leer los 12 Césares de Suetonio. Y recuerden, todo emperador termina ascendiendo al cielo. O sea que los relatos de ascensión están ahí dando vuelta. Y por eso Lucas va a terminar con un relato de ascensión, ¿no? Bueno, entonces lo que nos interesa sobre todo es el universalismo, ¿sí? Típico de Lucas. Bueno, saltemos a la diapositiva 21, vamos a empezar ya a leer el Evangelio. Diapositiva 21, nosotros en Lucas 1, 1 al 4 lo hemos comentado detalladamente cuando hablamos del Evangelio de Lucas. En el prólogo ese, Lucas 1, 1, 4, ahí están todas las claves de Lucas. Pero ya lo hemos comentado detalladamente, no volvemos. Entonces, es el prólogo. Ahora viene el relato de la anunciación a Zacarías. Seguro que lo conocemos, pero volver a leer. Adelante, quien quiera leer, diapositiva 21. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abadías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. A ver, paremos un segundo. A ver, ¿Juan el Bautista estaba en condiciones de ser sacerdote? Sí, sí. ¿Por qué? Porque era de familia sacerdotal. Claro, el padre era sacerdote y son descendientes de Aarón, ¿ven? O sea que Juan el Bautista estaba en condiciones sociológicas de ser sacerdote, ¿no? Pero me interesaba otra cuestión, ¿ven? Son viejo y estéril. Acá ven que está evocando a Abraham y Sara. Zacarías e Isabel están perfilados por Abraham y Sara, pero con una diferencia, están invertidos. Porque en Abraham y Sara, ¿cuál era creyente y cuál no era tan creyente?
Abraham era creyente y Sara era menos creyente. La que se rió, burló cuando dijeron que iba a tener hijos. Sara. Y acá Sara. en Zacarías e Isabel, ¿cómo es? No, Zacarías. Zacarías se burla, que dice cómo va a tener un hijo. Zacarías no cree. No cree, e Isabel sí. ¿Ven Por que? eso queda mudo. Claro, pero fíjense qué interesante. Están perfilados Zacarías e Isabel. Hay que tener como modelo a Abraham y a Sara, pero cuidado, están invertidos. Seguimos. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Otro lector de diapositiva 22, por favor. Leo. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Yo les he destacado que Zacarías ve al ángel. Esto es muy importante, ¿eh? Estaba de pie a la derecha del altar y lo ve, como si el ángel fuera físico, ¿sí? Vamos a ver que esto es importante. Zacarías lo ve. ¿Por qué Juan el Bautista no va a tomar un buen vino? No beberá vino ni bebida alcohólica. ¿Relacionado con la pureza? Más o menos, pero no, hay que ser más preciso, no alcanza. Una seta es, pero no sé. No, bueno, se llama Nasir. Nasir. Nasir, ¿no? Nasir es una práctica judía que está en el Levítico capítulo 6, en donde se cuenta que algunos judíos hacían un voto de consagración temporal, ¿eh? Voto temporal era, sí. Poco temporales, ¿sí? Supongamos por 6 meses. Lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles. Pablo hace votos, ¿sí? Este voto también incluía no cortarse el cabello, etc. Sansón es un nazir, ahí tienen. Bueno, Pablo, hay muchos, hay bastantes mencionados, pero sabemos que eso existía en el judaísmo, los nazir. Y entre otras cosas, el nazir no bebe vino. Miren este detalle menor, es muy importante. ¿Cómo fue la última cena de Jesús con los apóstoles? Con vino. ¿Y qué pasó con el vino? Lo consagra. ¿Y qué más? Y lo da de tomar. Y lo beben todos. ¿Qué dice Jesús? A los demás. ¿Pero qué más? Beban todos de esta copa. ¿Qué más? Hagan esto en memoria mía. ¿Qué más? Nunca, no beberé. No volveré, sí, hasta el reino, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es muy importante. Ahí Jesús hace un voto de Nasir. Esto es muy importante porque entonces Jesús muere con una clara conciencia religiosa. En los últimos 50 años se ha puesto muy de moda subrayar el sentido político, temporal, horizontal de la muerte de Jesús, y está muy bien porque tiene mucho que ver, pero a veces se ha olvidado el sentido religioso de la muerte de Jesús. Jesús muere no como un militante político, Jesús muere como un consagrado a Dios, por eso muere como un nazir. Esto es muy, muy importante
para hablar de la dimensión religiosa de la vida de Jesús. Ciertamente que el concepto religioso de Jesús incluía al prójimo, todo eso perfecto. No hace falta que repita. Pero nunca hay que olvidar también de reconocer y de destacar que la muerte de Jesús es la muerte de un profeta, de un nazir, de un hombre de Dios, ¿no? Entonces, no es a la causa así de la nación. No. Él muere como un nazir. Esto es muy, muy importante. Al contrario, Roma le va a politizar la muerte. ¿Cómo le politiza la muerte? Como rey. Lo condena como rey. Como rey. Ya la crucifixión es para el subversivo político. Claro. El hecho de que Roma crucifique a Jesús le está politizando la muerte. Claro. Esto es muy duro. A Jesús le robaron la muerte. Esto es muy duro. Porque Jesús imaginaba morir como un profeta. ¿Cómo muere el profeta? Lapidado. Jesús imagina, él hace un voto de nazir. Jesús se imagina que, bueno, va a morir como un blasfemo, como un falso religioso. Pero no, Roma le politiza la muerte. Eso hacen los judíos que cuando le dicen el rey, que se llama, toda esa discusión que ahora no la retrotraemos, ¿no? Le politizan la muerte, le cambian el sentido de la muerte. Entonces, el verdugo puede dar la última interpretación de la existencia. Es muy triste esto. Es muy triste que vos hayas querido vivir toda tu existencia en función de algo y en el funeral el que te despide dice, no, mira, en realidad lo único que le interesaba era el fútbol, qué sé yo, y el guaso te hace una interpretación de tu existencia que te mató. Y es más, lo deja en la lápida, ¿sí? Viva Boca, aguante Boca. No, hermano. Claro, bueno, esto es... A Jesús le robaron la muerte. Esto es gravísimo. Le robaron la muerte, ¿no? Sartre tiene expresión muy dura cuando dice en la muerte uno queda como botín de guerra del triunfador, ¿no? Es botín de guerra y el que triunfa es el que le va a dar sentido a las cosas, ¿no? Bueno, o sea que, bueno, esta expresión, cuidado, Juan el Bautista va a ser nazir, pero también por eso no va a haber vino y por eso va a ser naceta. Recuerden Lucas 7:31, por favor. Vamos a leer Lucas 7:31, por favor. ¿Leo? Por favor. ¿Con quién, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo, os hemos tocado la flauta y os habéis bailado, y no habéis bailado. ¿Cómo? Ah, bien. Os hemos entonado endechas y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y decía, demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Bueno, y la sabiduría está bien. Ahora, ven el contraste entre Juan el Bautista. Sí. Juan el Bautista es un penitenciero. Se va al desierto, ¿sí? Es una asceta, ¿sí? En cambio, Jesús es un hombre de la ciudad, en las tabernas, con vino, parábolas, ¿sí? Los pecadores, las prostitutas. Es otro Jesús, ¿eh? Comilón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores, ¿no? Entonces, ven, es otra la cuestión. Ya lo he dicho muchas veces en broma, pero la broma se basa en esto. La Virgen María, ¿cómo le hubiera gustado que fuera su hijo? ¿Como el Bautista o como Jesús? Como el Bautista.
Claro, si como el la Virgen era farisea, o sea, quería que el ayuno y todo eso, y la oración, y le salió el hijo, viste, bueno, pero es lo que hay, ¿no? Pero pues pobre, pobre, yo pienso en la decepción que tuvo esta mujer, ¿no? Porque ella es piadosísima, no me así, la Virgen, y le salió así, el muchacho, bueno, vamos, avancemos, diapositiva 23, quien quiera leer, y ahí reaparece Elías. Precederá al Señor con el... Estamos hablando de Juan el Bautista. Dale, Elena, te cede Ana María. ¿Sigo? Dale, Elena. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Se inculó el ángel Gabriel, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a diapositiva 24. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Bueno, bien. Ven que lo hemos dicho varias veces, la esterilidad era una maldición. Recuerden que el primer mandamiento es multiplicarse, ser fecundo y traer hijos al mundo, ¿no? Entonces, una mujer que no pueda tener hijos, sobre todo hijo varón, es una cosa vergonzante. Se lo consideraba una maldición, ¿no? Esto era algo terrible. Entonces, esto no solo en el mundo religioso, en el mundo político también, en Roma, lo que se llaman las leyes Julias. ¿Qué son las leyes Julias? ¿Está por ahí Susana? Hace rato que no la veo. ¿Susana Loyola está? Bueno. ¿Qué eran las leyes Julias? Bueno, vienen de las familias del emperador de Julio César. A eso se les va a llamar las leyes Julias, donde prohibía que la mujer no podía no casarse. Sí, no podía. Es más, si quedaba viuda, a los 6 meses estaba obligado de casarse, porque los imperios son fuertes hay que tener muchos soldados y además hay que pagar muchos impuestos. Entonces esto era muy serio, no solo en el mundo judío, en el mundo religioso, sino también en el mundo político, o sea que ella estaba humillada. Fíjense, miren, me acuerdo de memoria en Pablo, en 1 Corintios 7, al final, no lo vamos a buscar, Pablo habla sobre los matrimonios, qué hacer, y al final le preguntan, ¿y con las jóvenes qué hacemos? Y él dice, ¿y si quieren que se casen? Esa expresión sencillita es gravísima, porque según las leyes Julia se debe casar, no es que se quiere, no existe la vocación.
El Estado está por encima de todo, sí o sí había que casarse. Entonces, esa expresión de Pablo hay que valorarla muchísimo. Bueno, hemos leído la Anunciación a José, ahora leamos un poco más rápido la Anunciación a María, por favor, diapositiva 26. Leo. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. ¿Alguien que quiera continuar, diapositiva 27? El ángel Pero el ángel le dijo, bueno, no temas, María, porque Dios... ¿Qué lee? Dale, Cañete, ¿sí? A María Elena Cañete, que... Dale. El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder Perdón, del ¿en qué diapositiva estás? En la 27, ¿no? Ah, es 27, perdón. No. Ahora. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Bueno, acá, primero es esto. Esto es que le pondrás el nombre. ¿Se acuerdan que en Mateo el que pone el nombre es José? ¿No? En cambio acá es María, el cambio es muy grande. Pero acá la gran sorpresa es que María le pone un parate al ángel. ¿Cómo es esto? Fíjense, nosotros cuando contamos la Anunciación, la solemos contar así: se le apareció un ángel Gabriel y le dijo: María, vas a ser la madre de Dios. Y la Virgen le dijo: he aquí la esclava del Señor, que se cumpla según tu palabra. Y omitimos esto, que acá la Virgen María se planta y dice: ¿cómo es esto si yo no conozco varón? Esta objeción de María la omitimos. Normalmente la presentamos como una chica sumisa, dócil y que solo sabe decir sí. Perdón, y a veces la comparan con Juan y dicen: Juan puso una objeción y como que María no, ¿vio? Zacarías, ¿no? Sí. Oh, perdón, Zacarías, el padre de Juan, claro. Claro, por eso. Ya vamos a ver, es interesante. En Zacarías hay duda de fe. En María, ¿qué hay? ¿Hay duda de fe? No, hay creencia absoluta. Hay un razonamiento. Claro, acá no hay duda, acá hay cuestionamiento, ¿no? O sea, en inglés question es pregunta, ¿no? Entonces, acá no hay una chica sumisa, una chica inteligente. Ya vamos a ver que la Virgen María, según Lucas, es una estudiante universitaria de ciencia de la información. No de abogacía, de ciencia de información. Entonces, pregunta, cuestiona, ¿cómo es esto? Esto es muy importante. La fe no es un golpe de estado de la inteligencia humana. El misterio no es el límite de la razón, sino lo ilimitado de la razón. Entonces acá esta muchacha no está dudando, está preguntando, o no se puede preguntar. Entonces, claro, la pregunta, además, la propuesta del ángel es que ella se case, es una propuesta matrimonial. Bueno, ella va a dar el consentimiento, y por eso pregunta. Y acá no está diciendo yo no creo, pero sí está preguntando. Bueno, vamos a la diapositiva 28, la voy a leer yo, mire. El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Nosotros tenemos los Hechos de los Apóstoles 1:8, cuando los discípulos dicen: Señor, es ahora que va a restaurar el reino de Israel. Dice, ese tema a usted no le interesa, pero el Espíritu Santo va a sorprender sobre ustedes, para que sean mis testigos. En 1 Samuel 16:13, que aparece que Samuel, el Espíritu, va a guiar a Samuel, que va a ser el gran juez, ¿sí?
¿Ven? En ese sentido. Después dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nosotros cuando vimos los relatos de la transfiguración, Marco, Mateo y Lucas, habíamos dicho que eso venía del Éxodo, cuando el pueblo de Dios marchaba en el desierto bajo el rayo del sol, Dios se ponía entre el medio como una nube para proteger al pueblo para que no fuera calcinado. Bien, esto que te cubrirá con su sombra también se ha interpretado muy mal, como si el Espíritu Santo fuera el compañero sexual de María, como si fuera el principio masculino, ¿sí? Entonces, yo he escuchado hasta chistes que no voy a repetir, entonces, sobre esto. Lo que hay que recordar es que tanto en hebreo como en hebreo ruach, en griego neuma, siempre es femenino. El Espíritu Santo en hebreo y en griego es femenino, no es masculino. Entonces jamás se lo puede presentar como compañero sexual. No es un símbolo fálico el Espíritu Santo, para nada, ¿no? Entonces el Espíritu Santo acá aparece como principio creador, no como compañero sexual. Ya dijimos que en la Biblia no existe la relación biológica entre un ser divino y un ser humano. Entonces, hacer esa interpretación no tiene sentido. Sí me gusta un texto que leamos, busquen, les va a gustar, creo, Sabiduría 7:27. Sabiduría 7:27, la última parte. Creo que es un texto lindo, les va a gustar, a mí me gusta, puede que les guste. ¿Qué significa que María haya sido cubierta por el Espíritu Santo? A ver, ¿qué significa? Leamos Sabiduría 7:27. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada. Renueva el universo y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Relee desde entrando en las almas, ¿ves? Está hablando de la sabiduría, del Espíritu de Dios. Entrando en las almas, relee desde allí. Y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. ¿Qué significa que María está llena del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo la hace profeta y amiga de Dios. Es una expresión, a mí me parece muy bonita. Eso es lo que significa: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se llamará Hijo de Dios, ¿no? En la diapositiva la otra dice: también tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril. ¿Cómo sabemos que ella era estéril? Y bueno, porque ¿Por su el mundo... ancianidad? Pues no, porque el mundo patriarcal, la estéril es la mujer. O sea, aunque Abraham va a reconocer que es estéril, pero se daba obvio que si alguno de los dos era estéril, era ella, punto. Anda a demostrarlo. Un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Ahí está la referencia a Sara. ¿Ven? Hay una referencia en la historia de la fe. Tenés que creer porque para Dios nada es imposible, ¿no? Entonces, María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí según ha dicho, y el ángel se fue. Recién ahí ella acepta el convite. Esto es muy importante. Nosotros omitimos... María le dice: ¿cómo yo no conozco varón? Menos mal que el ángel Gabriel sabía algo de Biblia y pudo esgrimir algunos textos, y entonces, y por eso la convence. No, si hubiera ido, qué sé yo, ¿cómo se llama? Miguel o Rafael, no sé si sabían tanta Biblia. Aquí el ángel biblista era Gabriel. Entonces, todo un chiste, ¿no? Entonces, María cuando...
alguien se le ha disparado tiene abierto el micrófono. Ahí está. Entonces, ven que se da el consentimiento después de que le hace un taller bíblico, le hace el ángel Gabriel, ¿no? Entonces, pero claro, nosotros en la espiritualidad hemos insistido, María dócil, obediente, ¿sí? Sumisa. Siempre imaginamos de los ojitos agachados mirando hacia abajo como una monja. Bueno, miren, yo ahí consentimiento le puse al lado la etimología latina de la palabra obediencia. Obediencia viene de ob audire. ¿Qué significa? Estar a la escucha. Audire no suena, es como audición. Obediencia no, la obediencia no es la relación de un soldado ante un cabo. ¿Sí? Le dice, qué sé yo, no sé. Bueno, no. El modelo de la obediencia no es la relación entre militares en tiempo de guerra. Vaya allá, ¿y por qué? Porque tiene que ir. No. Obediencia significa en realidad estar a la escucha. Es capacidad de diálogo, ¿no? Siempre la obediencia es dialogal. No es un cabo que manda a un soldadito a comprar una Coca-Cola, ¿sí? El sábado a la siesta. No. Entonces, no es ese el sentido. Entonces, María es obediencia si usted sabe qué significa obediencia. María tuvo capacidad de diálogo, fue tratada como una persona. ¿Sí? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Ha sido tratada como una persona, ¿no? Con una persona y que por lo tanto dialoga, no se la avasalló, no se la pasó por encima, ¿no? Hemos dicho otras veces, esta fórmula a mí me gusta repetir siempre, es el Dios del inmenso respeto, ¿no? Bueno, a ver medio rapidito que se nos va el tiempo. Miren diapositiva 30. Lucas puso un díptico para que juguemos a las 7 diferencias, ¿no? Y podamos comparar a Zacarías con María. Para no demorarnos, vamos a la diapositiva 31, ahí tenemos la comparación ya hecha. Zacarías, María, uno es varón, otro es mujer. A uno es el ángel se le aparece en el templo, al otro en la casa. Uno es un sacerdote, la otra es laica. Uno en Jerusalén, otro en Nazaret. Seguimos. Aquel es viejo, este es joven, aquel es estéril, este es virgen. Zacarías ve al ángel, María oye al ángel, nunca se dice que lo ve. Zacarías es incrédulo, María es cuestionadora, es crítica, ¿sí? Zacarías termina mudo, María después viene y canta el Magnificat, termina cantando. Acá yo voy a insistir, exagero, soy consciente que exagero, pero voy a insistir en la diferencia de viejo y joven. Es una exageración mía, soy consciente, pero es didáctica. Joven en griego se dice neos. La palabra neos se puede decir por joven o por nuevo. Neos en griego es nuevo. O sea que acá pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento. En este díptico es para marcar la diferencia. Hay un mundo sacral, que es el templo, el sacerdote, el varón, el sacrificio. Es un mundo viejo y que terminó siendo estéril, no trajo la salvación. Y ahora hay una nueva alianza, hay nuevos lugares de presencia de Dios, que es Nazaret, no es Jerusalén, ¿sí? Que es una joven, que es una laica, no un sacerdote, es una casa, no es el templo, ¿ven? El tema de Lucas es esto, es un tema muy duro, para nosotros no nos damos cuenta. Lucas invita a pensar los nuevos modos de presencia de Dios, que ya no son sacrales, sino que son en el mundo, allá, piensen en Grecia, ¿no? En la plaza, en la ágora, en la plaza griega, hablando con los filósofos y científicos de la época, ¿ven? Es otro mundo. Invita a Lucas a descubrir nuevos signos de tiempo, en donde Dios se aparece, y a desconfiar, a sospechar de aquellos esquemas que han quedado antiguos ya para Lucas, ¿sí? Entonces, el texto es muy contundente, es muy fuerte,
¿sí? Es el salto del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Esto ya lo hemos visto, pero lo voy a repetir. Fíjense, miren en la diapositiva 34. Nosotros hablábamos la semana pasada, porque en Mateo sale lo mismo, el género literario de anuncio. Pero no leímos las referencias bíblicas, o sea que ahora sí lo vamos a leer, diapositiva 34. No lean las citas, quien quiera leer, lea, pero no la cita, el capítulo y versículo. Adelante. Bueno, dice, el saludo, alégrate, sacado del profeta Sofonías. El Señor está contigo, un ángel se aparece a Gedeón. No temas, el ángel Gabriel le dice a Daniel. No hay nada imposible para Dios. Génesis 18, un ángel le anuncia a Abraham que le nacerá un hijo. Seguí la 35, la otra. Bien. El mensaje del ángel a María, concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre, en frase del ángel, a Agar, la esclava de Abraham. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Profecía de Natán al rey David, prometiéndole en nombre de Dios un sucesor en el trono y el reinado eterno de su linaje. Diapositiva 35. Recuerdan que texto viene del latín de textum y de ahí viene tejido. ¿Ven? Lucas es un recopilado y un entramado de citas bíblicas. No cita como Mateo, pero sí está todo en el tejido de todo el Antiguo Testamento. Todo esto es Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, esa imagen es muy bonita porque muestra lo que es un texto, lo que es un tejido, ¿no? Ya lo vimos, lo repaso, diapositiva 38, están los 5 elementos que se dan en los relatos de anunciación. Diapositiva 39, aplicado al relato de María, lo que acabamos de leer. Diapositiva 40, aplicado al relato de la anunciación de Abraham, el nacimiento de su hijo Isaac, ahí lo tenemos. Diapositiva 41, a la anunciación a Gedeón, del libro de los jueces. A diapositiva 42, a Zacarías. Otros, y diapositiva 44, esta la presenté la semana pasada, cuando veíamos lo de Mateo. O sea que este es un género literario muy conocido en la Biblia, en donde interesa esto. Fíjense la diapositiva 46. De los 5 elementos, lo que importa es el mensaje, el anuncio. Entonces acá, ¿qué es lo que interesa? La personalidad de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Eso es lo que interesa. Si el ángel era rubio, si era Gabriel, Miguel o ¿cómo se llama otro? O Rafael, es totalmente anecdótico y secundario, ¿no? Acá lo que interesa siempre en los relatos de anuncio, el caracú, está precisamente en el mensaje, ¿no? Miren qué interesante esta presentación 47 para ver el dramatismo del relato de la anunciación a María. Miren, dice 1, acción del ángel, ¿vieron? Reacción emotiva de María, ven que se turbó. 2, reacción inquisitiva de María, ¿cómo es esto si no conozco varón? 3, reacción asertiva de María, yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí. Me parece que es muy interesante para leer más en clave dramática en el relato de la anunciación a María, ¿no? Para ir redondeando estos puntos, fíjense diapositiva 48. Miren, María no es estéril como Isabel o como todas las mujeres del Antiguo Testamento, que fueron estériles y viejas, ¿vieron? Sara, Ana, etcétera, son todas viejas y estériles. No, María no, es virgen. No está al final de un proceso de estériles, sino al comienzo como virgen. En el Antiguo Testamento no existe la llamada a la virginidad. Esto es un invento del Nuevo Testamento. Hay célibes 2 o 3 contados con los dedos en el Antiguo Testamento. Existían en los cínicos griegos, existían los terapeutas egipcios, pero son pocos.
En el Antiguo Testamento hay 2 o 3 mencionados con nombre. Suponemos que Juan el Bautista debe haber sido célibe. Suponemos, no podemos demostrarlo, que Pablo haya sido célibe. Pero son 2 o 3. Jesús. Pero ver el tema de la mujer virgen es una vergüenza, es vergonzante. Esto es novedad del Nuevo Testamento. A partir del Nuevo Testamento sí va a aparecer, ya les mencioné el caso ese de Pablo en 1 Corintios 13, pero van a encontrar los famosos apócrifos del Nuevo Testamento. Entre ellos les recuerdo uno muy bonito y entretenido y que lo pueden encontrar en internet, son los Hechos de Pablo y Tecla. Así como en el Nuevo Testamento tenemos los Hechos de los Apóstoles, hay muchos apócrifos de los Hechos de Pedro, los Hechos de Andrés, etcétera, etcétera, que tratan de narrar las historias de los apóstoles. Una muy famosa, muy reivindicada, son los Hechos de Pablo y Tecla. Pablo está predicando y Tecla lo está escuchando en la ventana. Tecla es una chica adinerada, ya está comprometida con un príncipe y escucha a Pablo, se convierte al evangelio y abandona la casa, que es una familia adinerada, y se va detrás de Pablo a predicar, ¿no? Bueno, y se la va a perseguir, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, el tema de la virginidad va a ser una cuestión del cristianismo, no del judaísmo, ¿no? Recuerden todo lo contracultural que esto significa, porque estaban las leyes Julias. La mujer estaba obligada a casarse, ¿no? Entonces, bueno, esto sí fue contracultural, ¿no? Bueno, ya destacamos lo de la... me queda un último minuto, lo vamos a aprovechar así, miren. Capítulo 1 de Lucas. ¿En dónde comienza el Evangelio de Lucas? 1:5 en adelante. ¿En dónde comienza? ¿En qué espacio comienza el Evangelio de Lucas? Del 1:5 adelante, ¿en qué espacio arranca, comienza? ¿En qué espacio importante comienza el Evangelio de Lucas? Si uno tiene el Evangelio abierto es fácil, si no lo... En Judea. Bueno, eso es más geográfico, bien. ¿En qué lugar preciso arranca Lucas su Evangelio? ¿En qué espacio? ¿En qué ámbito? Del sacerdotal. O sea, en el templo. Fíjense cómo termina Lucas, allá capítulo 24, los 3 últimos versículos. Fíjense cómo termina Lucas. Versículo 53. Y permanecía continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Ven que Lucas abre y cierra en el templo? Si leen un versículo anterior o 2, a ver, 2 versículos anteriores, Ana María. O quien lo tenga, el 24, 2 versículos antes. Yo lo leí. Pero hay alguien que tenga 2 versículos antes. A ver. Dice, después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos miren, se habían está bien, suficiente, está bien, Ana María. Fíjense, Lucas abre con un sacerdote en el templo que no puede bendecir, queda mudo, y cierra con un sacerdote que se va al cielo bendiciendo. Es muy interesante el paralelismo que hace Lucas, ¿no? Pero lo que me interesa es esto. Lucas abre y cierra en el templo.
Vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, 10, 11, no me acuerdo. ¿En qué espacio comienzan los Hechos de los Apóstoles? Hasta el lado. No, que Juan Hecho el servo. Tiene prendido el micrófono, Ana María, así que no diga malas palabras. ¿Qué espacio? Espere que encuentre. Se me pasó. Acá está. En el primer libro, querido Teófilo. Capítulo 1, no, pero no me lo va a leer todo el Hechos de los Apóstoles. Busca ahí en el versículo 12, 3. En la casa de Juan Marcos comienza. ¿Dónde terminan los Hechos de los Apóstoles? Vayan allá al capítulo 28, 30. ¿Miren dónde terminan los Hechos de los Apóstoles? 28, 30. En la casa, permaneció en la casa, dice Pablo. Ven que en los Hechos de los Apóstoles abre y cierra en la casa. Entonces miren, es interesante el esquema. En Lucas abre y cierra en el templo. En los Hechos ya las comunidades cristianas cambian. Abre y cierra en la casa. Nos expulsan del templo. Y pasamos del templo a la casa. De lo sacral a lo mundano. ¿Está? Esto es muy, muy interesante. Nuestro espacio no es la iglesia, nuestro espacio es el mundo. Nuestro tema no es la religión, nuestro tema es la vida. Nuestra misión no es el reclutamiento, nuestra misión es la salvación. Esto es lo que está haciendo Lucas, ¿no? Eso lo ha resumido en la anunciación de Zacarías y María. Zacarías en el templo y María en la casa. Bueno, se nos ha hecho el tiempo, continuaremos, si Dios y la Virgen quieren, la semana que viene. Estaba pensando en un libro que tendríamos que buscar, bueno, no me acuerdo. Bueno, quedamos así. Encontré un libro de Hechos de Pablo y Tecla. ¿Puede ser que sea cortito, que tenga 2 hojas nomás? No, un poquito más, no, 2 hojas no me parece, salvo que sea 2 hojas gigantes. Había un librito de parresía que lo tenía, que tenía un poquito. Sí, nosotros esas cosas las publicábamos. Sí. Bueno, fíjate, no sé si es, yo creo que un poquito más largo, de 2 páginas. Pero bueno, si lo encontrás los hechos de Pablo y Ecla, les va a gustar, tienen que leerlo. Es una cosa interesante. Bueno, y nos vas a mandar el Diatésaron de Tasiano. Anoten, después fíjense lo que mandan, porque después no van a hacer un clérigo de pobre, van a leer todos juntos ahí, ¿no? Y vamos a... Yo se los ubico por clases, están en las carpetas de las clases, los libros de cada clase están ahí puestos para que no se mezclen. Pero si me lo mandas por mail, yo se los reenvío cuanto antes, ¿sí? Bueno, al pelo. Entonces, nos despedimos. Buena semana a todos. La semana que viene continuaremos con Lucas. Chao, Gracias. Chao, Isabel. Gracias. Chao, Gracias. Chao, Isabel. Chao, Rita. Chao, Josefina.